Hola, hola, bienvenida a este espacio en donde voy a estar hablando acerca de errores y aciertos que por supuesto he cometido yo creando y vendiendo programas holísticos grupales, ¿sí? Hace unos días estuve hablando acerca de este tema en mi grupo de Telegram y dije, ¿por qué no lo llevo como al espacio de un vivo? Porque en realidad puede ser mucho más contributivo como para las personas acá que también puedan tener acceso a esta información. Y obviamente el espacio me da como para expresar un poco más de lo que podría expresar como en el canal de Telegram que tuve que compactar todo como en un mini audio, que igual queda un poco largo, pero acá tengo como más espacio. Entonces, básicamente les estaba contando que esto era como una especie de behind the scenes de lo que es Holística y Rentable, que es mi programa en donde, o sea, en realidad es mi mentoría, en donde tú vas a crear tu programa grupal, por supuesto, con alma, con tu propio método, con tu medicina, y vas a aprender o vas a pulir cómo comunicarlo para venderlo con facilidad, ¿ok? Si no me conoces y recién llegas por acá, no sé en qué plataforma estés viendo esto, pero si no me conoces, mi nombre es Angie Reiter, yo soy mentora de negocios y también soy terapeuta energética. De mi mundo corporativo vengo de muchos años de experiencia en marketing y bueno, por el lado como mucho más holístico y mucho más de dones, etcétera, etcétera, soy canalizadora, sanadora, facilito también clases de barras de access, sesiones, etcétera, etcétera. Es un montón como en mi mundo, la verdad es que es bastante grande. Y como que dije, bueno, quiero como también crear eso que yo no tuve, ¿sí? O crear eso que a mí me hubiese gustado tener porque ya vas a entender un poco más, te voy a contar un poco de mi historia con este tema de los programas grupales, porque en realidad hubo cosas que hice bien y hubo cosas que hice pésimo. Entonces, para que tú no cometas los mismos errores que yo y por si acaso te resuena seguir como las cosas que sí me salieron bien, bueno, acá te las voy a contar todas, ¿ya? Entonces, una de las cosas que tengo acá anotadas, que lo puse de primero y fue así como un gran acierto, es que yo desde que me lancé a ser dueña de negocios siempre tuve la visión de tener espacios grupales. Yo no tenía esta visión de, bueno, de repente lo que yo quiero hacer es tener mi agenda llena de sesiones uno a uno. No, yo siempre supe que quería tener espacios grupales y desde el principio empecé a trabajar por eso, ¿ok? Entonces tener esa visión como clara me dio un norte que fue simplemente, bueno, ir para allá, ir para allá, ir para allá, ¿ok? Entonces, eso fue un punto bueno. Porque eso también como que me empezó a dar, teniendo ese norte claro, también me empezó a dar, bueno, cuál era la estructura que tenía que tener mi negocio, cómo tenían que ser esas bases para yo poder llegar a esa visión. Porque acuérdate de que siempre trabajamos, es como un trabajo doble, ¿no? Tenemos la visión, que puede ser tan grande como tú quieras, ¿ok? No tiene que ser como visión cortoplacista de, bueno, el mes que viene o el año que viene, no. Puede ser una visión súper, súper grande que está obviamente alineada a lo que es tu propósito y hay que trabajar la base, ¿ok? Para que tu negocio pueda tener bases firmes, pueda tener una estructura, pueda tener como, es como la construcción de un edificio, ¿no? Que tenga como los cimientos bien fuertes como para que tú puedas realmente construir esa visión en el mundo tangible, ¿no? Porque independientemente de que nosotros tengamos negocios holísticos y por mucha 5D y por mucha frecuencia y energética que manejemos, en realidad estamos encarnadas. Y en realidad hay cosas que queremos materializar y queremos disfrutar en este plano. Entonces, por eso es que es un trabajo doble, ¿ok? Es como, bueno, ¿cuál es mi visión y qué es lo que requiero yo para llegar a eso, para construir eso? Y esa es como básicamente un poco, no sé, mi forma de operar en el mundo y es mi forma de operar en mi negocio, ¿sí? Y es también parte de lo que permea absolutamente todo en Holística y Rentable.
Entonces, esa visión estuvo re buena tenerla como desde el principio, ¿ok? No quiere decir que si tú hasta los momentos no has tenido esa visión y recién la empiezas a tener, está mal, para nada, ¿ok? Cada una tiene un camino diferente, pero te doy esa como anécdota de que yo estaba como muy clara en eso que quería desde el principio. Lo otro que hice súper bien fue tener la suficiente humildad como para decir, bueno, hay cosas que yo definitivamente no sé hacer, independientemente de que viniera de 15 años en el mundo corporativo en marketing, pero en realidad se maneja muy distinto, ¿ok? Todo lo que es la comunicación, el marketing, el branding, todo lo que es para marcas personales, para negocios holísticos, se maneja súper distinto a por lo menos lo que yo venía manejando en empresas grandes, en retail, etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente, tuve que, como decir, sí, está buenísimo que ya yo vengo como con un cierto lenguaje, un cierto pensamiento, una cierta estructura, pero también tuve que destruir mucho de lo que yo tenía en mi cabeza para poder adaptarlo a mi negocio y a lo que yo realmente quería construir y a, bueno, finalmente lo que es tener un negocio holístico y tener marcas personales, ¿sí? Entonces, elegí acompañamiento real, ¿ok? Desde el principio, ¿ok? Yo creo que no había ni lanzado bien mi negocio, así como el mundo, y ya yo estaba invirtiendo en una mentoría para crear programas grupales, ¿ok? Fue una inversión súper grande, fue una inversión súper incómoda y lo que yo no quería hacer, porque sabía que realmente me iba a hacer perder tiempo, me iba a hacer perder dinero, me iba a hacer perder energía, ¿ok? Lo que yo no quería hacer era como ir a cositas pequeñitas sueltas o descargarme 500 millones de recursos gratuitos que al final no iba a terminar aplicando o no iba a saber cómo aplicarlo. Yo realmente necesitaba un ser humano del otro lado al que yo pudiera ir y decirle, mira, tengo esto, me pasa esto, pienso esto, ¿cómo lo ves? ¿Está bien así? ¿Cómo lo hago? O sea, realmente necesitaba una orientación como para todo este otro lado de, como del mundo un poco de marketing y de negocios que en realidad yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces fui súper humilde y me busqué acompañamiento real e invertí en una mentoría grande al tiro, ¿sí? O sea, no me puse con esto de, ay, bueno, de repente si yo me busco en YouTube y paso 2 años buscando cosas, algún día voy a lograr depurar algo para aplicarlo yo. No, ¿ok? Entonces eso fue otra de las cosas buenas que hice. Y como que atado a esto mismo de, ok, bien buscar acompañamiento real, pero en ese momento, muy honestamente, probablemente tiene que ver con esto de que yo venía del mundo corporativo y el acompañamiento que elegí fue de una mentora que es como muy pro en temas como de marketing, estructura, negocios, ¿sí? Pero la parte energética, nada que ver. Entonces, por la naturaleza de mi negocio, probablemente si yo hubiese quizá esperado un poco más, buscado un poco más, etcétera, etcétera, o realmente como que si hubiese tenido más este conocimiento más amplio, como de, bueno, ¿qué realmente es lo que necesito? Y buscar una mentoría específica que combinara no solamente la parte estratégica y la parte como de marketing y comunicación, sino también la parte energética, eso habría sido genial, pero no lo hice. Entonces ese fue uno de mis errores, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad como que me encontré con como una estructura muy rígida, ¿sí? Me encontré con que, ok, tenía una metodología muy organizada, muy ordenada, un paso a paso que tenía una cantidad de pasos bien específicos y un orden muy específico, y me sentí tan ahogada que terminé, sí, hice mi programa, hice mi lanzamiento, logré de alguna forma que hubiese gente en mi primer programa grupal y la pasé pésimo, o sea, pésimo en la creación, pésimo en la comunicación,
pésimo en todo porque me sentía como muy constreñida, muy metida dentro de la cajita y tienes que hacer esto primero, esto después, y si no haces este paso, esta cuestión no va a funcionar. Y de verdad me sentía como muy apretada y no era lo que yo quería ni para mí, ni para mi negocio, ni como para las dinámicas que yo tuviese con la creación de mis programas, ¿sí? De todas maneras, todo esto me sirvió demasiado, demasiado, y lo agradezco un montón, porque de ahí pude ver exactamente qué es lo que no quiero, qué es lo que sí quiero y cómo hacer que este mundo como más estratégico y de estructura, ¿sí? Como de tierra, funcione con todo este mundo más energético, más holístico, que es como más blandito. Y aparte, poder brindar un acompañamiento dentro de mi mentoría que no sea solamente de la parte rígida, sino que sea también de la parte energética y de la parte emocional, porque a mí me interesa la persona dueña de negocio que está haciendo el programa y te pasan un montón de cosas por dentro, ¿ok? Ese fue otro de mis errores. Yo me dediqué como a toda esta parte de estructura y energía masculina, ¿ok? Un poco desequilibrada, vamos a ser sinceras, pero me metí de lleno con esta parte como mucho más masculina y me olvidé de que yo era una persona a la que le pasaban cosas con eso que estaba haciendo, ¿no? Entonces, toda esta parte del autoliderazgo emocional fue una cosa que yo definitivamente no contemplé y que tuve, o sea, ahora tengo obviamente en retrospectiva como la conciencia de que en realidad era muy importante que yo trabajara al mismo nivel que estaba trabajando como toda esta parte de creación y de estructura y como de energía masculina, que en realidad me hiciera cargo de todo lo que me estaba pasando por dentro y de cómo yo me estaba llevando como esa creación y todas las acciones que yo estaba implementando, ¿no? También tuve que, o sea, como que en ese momento no me hice cargo, pero ahora obviamente lo tengo como súper claro, que en realidad no todo funciona para todas, ¿ok? Por eso es que yo creo que esa mentoría fue igual súper importante porque me ayudó justamente a ver todas estas cosas. Y otra de las cuestiones para las cuales fue súper importante es para yo como poder crear mis propios métodos de una forma que no sean cárceles, ¿ok? Básicamente, de forma que sean como espacios en los que tú puedas elegir cómo configurar lo que realmente funciona para ti. Porque a mí no me interesa que tú hagas lo que hice yo. No me interesa que tú comuniques como comunico yo. Me interesa que tú te conectes contigo, que tú puedas discernir, ok, esto resuena conmigo, esto se siente bien en mi cuerpo, esto yo creo que por aquí va más el llamado, pero que lo puedas como pasar a través de ti y finalmente eso también forma parte del autoliderazgo, ¿ok? Tú estás al frente de tu negocio, tú eliges qué rayos quieres hacer. Y eso fue algo que en ese momento yo no tenía como tan trabajado y obviamente como que lo que elegí fue, bueno, como una mentoría que era muy rígida, o por lo menos mi percepción de esa mentoría fue que era muy rígida, terminé muy agotada, muy quemada, lo hice todo, ¿ok? Lo hice todo así como bien, pero en realidad la pasé pésimo y eso es justamente lo que yo no quiero que pase con las personas que vengan a Holística y Rentable, obviamente, ¿no? Ya yo lo pasé, no tienes por qué pasarlo tú. Entonces, mis métodos son como unas cajitas de Lego, ¿sí? Todos, o sea, no solamente en este programa, en mis programas de dinero, mis programas de negocio, mis programas de ventas, en todo, absolutamente todo, yo lo que busco es que busques qué funciona para ti. Entonces, mis métodos funcionan como, sí, obviamente hay un paso a paso, hay una cierta lógica, pero son como estructuras flexibles, ¿sí? No me funciona de otra forma, ¿ok? Porque en realidad es como, bueno, para mí ha sido la única forma en la que yo he podido guiar a otras personas a que descubran qué rayos es lo que les funciona a ellas, ¿sí?
que puede ser muy distinto de lo que me funciona a mí, ¿sí? Y está todo bien. Otra de las cosas que me ocurrió es que esta mentoría, ella hizo un lanzamiento, esta mentora hizo un lanzamiento y el programa comenzaba como 3 meses después. Y la verdad es que esa espera en vacío para mí fue bien terrible, era como que ya yo quería avanzar, yo quería hacer cosas, yo quería como, bueno, algo. Entonces, por ejemplo, para Holística y Rentable, si bien comenzamos en septiembre, hay ya 2 cosas que tú tienes para empezar a jugar e implementar ahora, ¿ok? Si te sumas hoy, empiezas hoy, te metes y ya vas a encontrar un taller que se llama Elevation, que está especialmente diseñado para que puedas subir tus precios con total confianza, sin ese miedo de, ay, si subo el precio no me van a comprar, ¿cómo lo voy a hacer? No, no, no. ¿Sí? Trabajamos justamente todo esto y trabajamos obviamente no solamente la parte de creencias, sino también toda esta parte como más emocional y más interna. Tienes un tapping bellísimo dentro del taller y de verdad que es una delicia. Dije, no, esto va para este programa y lo tengo que incluir. Entonces, desde ya puedes ir trabajando y aplicando algo, ¿ok? Antes de empezar. Y esto lo puedes aplicar para lo que ya tienes, ¿ok? Porque claramente sé que ya vendes sesiones, que ya de repente tienes como algunos otros espacios, así que ya esto lo puedes aplicar desde hoy. Lo otro que vas a tener es que vas a formar parte de la segunda edición en vivo de Al Mando, que es mi programa de autoliderazgo emocional. ¿Y por qué vas a necesitar autoliderarte emocionalmente? Porque vas a expandir tu negocio dentro de Holística y Rentable. Los movimientos que vas a hacer van a ser de repente cosas nuevas, de repente cosas incómodas y te van a pasar cosas. Entonces, vas a tener como previamente todo un método y un acompañamiento de autoliderazgo emocional para dueñas de negocio. Es teledirigido, ¿ok? Entonces, ya vamos a ir removiendo cosas con eso y luego caes en Holística y Rentable y ya tienes cómo gestionarte muchísimo mejor todo lo que vas a ir atravesando para que realmente la expansión de tu negocio y toda la creación y todo lo que tú vayas a hacer ahí adentro y todo lo que vas a crear y todo lo que vas a atravesar sea mucho más fluido, ¿ok? Esa es básicamente la idea. Entonces no vas a tener una espera en vacío como yo lo tuve en ese momento, vas a tener una espera activa, ¿ok? Vas a ir ya, desde ya, trabajando cosas. Y, por supuesto, como generadora manifestante que no se queda quieta, ¿sí? Por supuesto que yo no me esperé ese tiempo así como viendo al techo y ¿qué hago? ¿No? Me puse en acción. Entonces, yo misma, rupestremente, muy rupestremente, sin saber absolutamente nada de programas, etcétera, etcétera, y sin haber hecho nunca antes una cosa así, me lancé a vender un programa que no era grupal, era 1 a 1, y eso fue una cosa buenísima, buenísima, ¿ok? Porque ahí hice cosas que dije, wow, o sea, esto definitivamente es algo que quiero replicar. Por ejemplo, vendí antes de crear cualquier cosa, ¿ok? Y eso es algo que he replicado prácticamente en todos mis programas, ¿sí? Obviamente, tenía una idea, bueno, mi mensaje de venta no estaba muy bien diseñado en ese momento, pero ya está. Obviamente era como mi primer programa que lanzaba al mundo, pero me sirvió tanto, porque número 1, me sirvió para validar, bueno, que podía vender antes de crear el programa, y me refiero de crear el programa como todo lo que tiene por dentro, ¿ok? O sea, de hecho, te dije, si te sumas a Holística y Rentable ahora, tienes un taller que ya está creado y lo vas a poder trabajar ahí. Pero yo todavía no he hecho ni el primer video ni la primera presentación, porque eso viene después, ¿sí? Eso va a venir más cerca, ¿sí? Entonces, y ya tengo gente inscrita, ¿ok? No es que, ay, bueno, es que no tienes nadie inscrito, entonces no lo has hecho todavía. No, sí, ya hay gente inscrita. Pero fíjate que comienza en septiembre, así que todavía hay un tiempo prudencial como para crear y bajar y pulir todo ese tipo de material que va a tener adentro, ¿ok? Entonces eso fue algo súper bueno que hice.
Y otra de las cosas que me sirvió increíble fue probar mi método. El método que yo que tenía en ese momento. Tenía 3 pilares de trabajo y comprobé que esa cuestión daba resultados, ¿ok? Tuve varias personas en ese programa trabajando uno a uno conmigo, o sea, uno a uno individual me refiero, trabajando durante ese tiempo de espera. Sí, me puse con esto, tuve varios clientes, tuve varias ventas y empecé como a comprobar mi propio método, comprobar que no solamente servía para mí mis herramientas, sino que también le servían al mundo. Y por supuesto que eso ya me dio mucha más confianza y cuando me lancé a hacer mi programa grupal, bueno, ya tenía como una experiencia previa de haber acompañado procesos, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no había acompañado nunca antes a personas, ¿ok? Yo venía, como te dije, del mundo corporativo, de repente me lanzo a ser dueña de negocio y como en ese momento mis programas eran como más de coaching, entonces como que no había tenido la experiencia suficiente, ¿sí? Como para decir, bueno, he tenido sesiones uno a uno con las personas y yo veo esto y yo observo esto y yo tengo la experiencia de esto y aparte todo lo que yo sé y combino todo en un método precioso, así diseño mi elixir, descubro cuál es mi elixir, lo envaso y lo vendo. Bueno, en ese minuto yo no lo tenía, ¿ok? Entonces obviamente me tocó hacer como ese paso previo de trabajar uno a uno con las personas, ¿sí? Ya, y lo otro, así, garrafal, error así heavy que me pasó en ese primer programa grupal, aparte de que como todos los pasos para vender la cuestión me resultaron súper pesados, muy pesados, ¿ok? Y me sentía como muy presa dentro de la estructura planteada, pero igual lo seguí, obligándome. El tema de la comunicación, ¿ok? Honestamente, si yo me voy ahora a mirar el mensaje de ventas que tuve, lo que prometía el programa, etcétera, etcétera, o sea, yo digo, no, un poco que me daría vergüenza, o en realidad más que vergüenza, como quería abrazar esa versión de mí que se animó a hacer todo eso, pero en realidad había demasiado que pulir en cuanto a comunicación y lamentablemente creo que no conté con el tipo de soporte que yo requería como para pulir así con detalle y así con ojo de cirujano, como todas esas cositas, ¿sí? Entonces claramente como que mi comunicación iba dirigida a un tipo de cliente que no era mi cliente ideal, ¿ok? También pasó eso, que no desgranamos tanto como este tema de cuál realmente es ese cliente, más desde el alma y más desde lo energético y más desde con quién realmente me enciende el corazón trabajar. Lo diseñamos mucho desde la cabeza y desde el lado mental y desde lo estratégico, pero había como algo que no estaba conectado ahí y eso impacta sobre la comunicación, ¿sí? Cuando realmente yo no estaba conectada conmigo, con lo que yo quería, con a quién me encendía ofrecerle esto, con para quién era mi medicina, con cuál realmente era mi medicina para entregarle al mundo, la comunicación obviamente no iba a salir on fire, ¿sí? Y no iba a ser magnética nada. O lo que iba a traer realmente era, bueno, personas que no estaban, pero si yo no estaba clara, y si yo no estaba anclada, y si yo no estaba segura, y si yo no estaba en mi liderazgo, ¿a quién iba a traer? Obviamente gente que estaba vibrando también en ambigüedad, en victimismo, en no sé qué es lo que quiero, en realmente gente que no estaba dispuesta a pagar, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas realmente hubiesen sido como fácilmente solucionables, ¿ok? Ahora lo puedo ver, pero en ese momento no lo tuve. Entonces, lo que yo hice como holística y rentable fue, voy a crear lo que yo habría querido tener. Eso y nada más que eso, ¿sí? Algo que combinara súper bien y algo que pudiese como amalgamar
todo este lado más como de fluidez energética, emociones, etcétera, que tenemos las holísticas, que somos las holísticas, ¿sí? Pero también darle toda esta parte de tierra, contención, soporte, energía masculina sana, ¿sí? Obviamente. Entonces, también me simplifiqué la vida y obviamente, como te dije, como que mis métodos están orientados a desarrollar y descubrir lo que funciona para ti, no que sigas un paso a paso que a mí me sirvió y que yo te diga, ay, esto tiene que funcionar para todo el mundo, porque no es así, sino que para cada quien funciona algo diferente y por supuesto eso lo vamos a descubrir. Si quieres ahondar muchísimo más en este tema y andas por ahí como, bueno, tienes como dudando, tienes varias opciones, ¿no? Número 1, te puedes ir a mi perfil y puedes buscar el link de Holística y Rentable, y si estás viendo esto en YouTube después, te lo voy a dejar acá abajo directamente para que conozcas la mentoría completa y sepas todo lo que tiene por dentro, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a lograr, qué es lo que vamos a trabajar juntas. Y lo otro es que voy a estar haciendo una clase gratuita este domingo 20 de julio a las 11 de la mañana Chile. Así que también en el link de mi perfil, y si estás viendo esto en YouTube te lo voy a dejar acá abajito, te puedes registrar, ¿ok? Y ahí vas a conocer un poco más de el método, la metodología, cómo trabajamos, etcétera, etcétera, y vas a poder tener la oportunidad de preguntarme todo lo que se te venga en gana, ¿no? Y lo otro es que también vamos a hacer dentro de esa misma clase gratuita una pequeña sesión como de facilitación, porque la idea es que si tú estás como un poco insegura, necesitas ajustar ciertas tuercas internas para lanzarte a crear tu programa grupal y venderlo, bueno, te voy a pegar la zamarreada interna ahí en vivo, así que creo que no te lo vas a querer perder. Me puedes comentar lanzada en este video cuando lo veas y te mando el link de registro para esta clase totalmente gratuita, así que yo que tú la aprovecho. Y bueno, así también tienes como otro acercamiento un poco más, como un poco más de interacción, ¿no? Con lo que es mi frecuencia y todo lo que va a ser este espacio. Así que te dejo total y absolutamente invitada a que te sumes tanto a mi mentoría de Holística y Rentable, que va a ser una mentoría grupal para que tú crees tu propio programa grupal con alma, con tu medicina, con tu método, y que aprendas a comunicarlo, sí, así, específicamente, ¿sí? No en lo etéreo, sino que aprendas a comunicarlo, a bajar a tierra toda esa comunicación mucho más estratégica para que realmente la venta te sea mucho más fluida y que sea mucho más alineado contigo, ¿ya? Y por supuesto, de esta forma creamos expansión en tu negocio, así que qué hermoso cómo puede mejorar. Así que nos vemos en la clase o en la mentoría y te dejo un abrazo y un beso.